Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que quedamos en el video pasado de hablar con el doctor Carvajal de lo de la gangrena de Fournier? Él es un famoso proctólogo aquí en Guadalajara, ¿verdad? Y pues a mí me pegó la gangrena de Fournier y pues no sabía, o mucha gente, estamos mal informados, ¿no? No sabemos qué es o muchas veces no sabemos cómo está la situación esta, ¿no? Y pues el doctor aquí nos va a dar una explicación con manzanitas, como les dije, porque pues yo fui paciente y pues ahora el doctor me gustaría y nos va a apoyar para darnos una explicación sobre esta situación. Doctor, ¿nos podría usted dar una explicación más o menos de qué es la gangrena de Fournier o de dónde viene o por qué es? Perfecto. Le agradeceríamos mucho, doc. Muchas gracias, Quique. Mira, es muy importante, pues, esta labor de que estás haciendo de poderle llevar a la gente la información. Realmente yo veo que hay mucha desinformación, inclusive hasta entre los mismos médicos. La gangrena de Fournier, como tú bien lo comentaste, pues es una enfermedad. Básicamente es una infección. Es una infección de los tejidos blandos. Es una infección que normalmente se presenta en lo que es el perine. El perine es este espacio entre los genitales y el ano, ¿sí? Eh, es, es raro, no es tan frecuente, pero cuando se llega a presentar, sí puede ser eh, una enfermedad peligrosa, porque tiene una mortalidad alta si no se sabe tratar. Y ese es uno de los principales problemas, que muchos pacientes ni siquiera han escuchado el término, y cuando de repente van con algún médico, pues el médico piensa en muchas cosas, pero no piensa en la gangrena de Fournier, y eso hace que se pierda tiempo. Hay dos patologías que son, digamos, como primas hermanas. Una sería la gangrena de Fournier, y otra que es mucho más frecuente y que yo veo mucho aquí en la consulta, que son los abscesos perianales. Son muy parecidos. La diferencia es que la gangrena de Fournier eh, se comporta como un absceso, pero a grandes escalas. Puede inclusive la infección que empieza en esa piel, dijimos que es la piel del periné, se puede correr inclusive hasta el tórax, ¿sí? Va invadiendo, va avanzando la Eso infección. se corre hacia arriba, ¿no? Se corre hacia arriba, exactamente. Porque puede correr hacia arriba o hacia abajo, según me comentaba, ¿no? Lo más frecuente es que afecta al periné, afecta la región alrededor del ano, va carcomiendo, si así le podemos llamar, los tejidos, y puede avanzar a través de las ingles, y se corre hacia la pared abdominal. Inclusive nos ha tocado ver pacientes que esta infección de los tejidos blandos hasta la piel del tórax. Son casos muy dramáticos, inclusive muchos de esos pacientes el proceso es rápido, o sea, realmente en cuestión de un par de días avanza mucho ¿Y la por qué se infección. hace gangrena? ¿Por qué la piel se empieza a podrir como si fuera una gangrena? Una cuestión es porque hay la infección puede ser por diferentes tipos de bacterias. Hay bacterias anaerobias y bacterias aerobias. Y cuando hay un paciente con gangrena de Fournier puede estar afectado por esos tipos de bacterias. Lo más común es que busquemos y encontremos una bacteria que le gusta vivir en el colon, que es la Escherichia coli. Por eso, La E. coli que le llaman. ajá, exactamente. Entonces, por eso se relaciona mucho con tanto problemas, infecciones que inicialmente pudieron ser urológicas, pero también de la parte del recto y del ano, ¿sí? Yo no me ha tocado ver, pero sí ha habido pacientes, por ejemplo, que la infección empieza después de haberles puesto una sonda en la orina, una sonda para poner un catéter en la vejiga. Al tiempo inmediato, digamos 2 o 3 días, el paciente puede desarrollar un problema de estos. Pero lo más frecuente, por mucho, creo que es porque se tapa una glándula que está exactamente entre la división del ano y del recto, y ahí se infecta esta glándula y empieza a dispersarse la infección. En muchos pacientes se va a manifestar como un absceso perianal, ¿sí? Pero en ciertos pacientes
viene la gangrena. Y la gangrena es más frecuente en pacientes que tienen sus defensas bajas. Por ejemplo, en pacientes que tienen alguna condición, por ejemplo HIV, o están desnutridos, o tienen alcoholismo crónico, y de las principales causas, la diabetes. Por ejemplo, ahora que está de fama lo del dengue, que te bajan las defensas. Sí. Porque a mí me atacó por ese lado, porque me bajaron las defensas y fue lo que me dijeron, ¿no? Que por eso a mí en el caso tuyo no eres diabético, pero hubo un factor desencadenante que hizo que bajara las defensas, y entonces desencadenó este proceso. Obviamente inicia en la mayoría de las ocasiones ahí donde está esa pequeña glándula que se tapa por la misma materia fecal, que siempre pasa por el mismo sitio, pero en alguna ocasión se obstruye esa glándula y la infección o la pus busca una salida. Lo que me preguntabas hace un momento, ¿qué es lo que provoca la gangrena? Bueno, lo que provoca la gangrena, aparte de la infección, es que hay una obliteración de los vasitos más pequeños, ¿sí? Y hay una desvitalización de los tejidos, ¿sí? Ese tejido, al no llegarle el suficiente aporte ni de nutrientes ni de oxígeno, empieza a sufrir, y lo que normalmente vemos es, en las etapas iniciales, el paciente tiene dolor, se ve la zona inflamada, se ve la zona roja. Duro, ¿no? Se siente duro. Se siente duro, exactamente, pero en cuestión de a lo mejor 24 o 48 horas ya se empiezan a ver los sitios de gangrena, que se ven pues estas zonas de piel con un color diferente, totalmente desvitalizado. Ahí el paciente puede empezar a notar que a través de la piel empieza a haber algún tipo de supuración, ¿sí? De un líquido, pues obviamente que huele mal, porque es parte del metabolismo de las bacterias, ¿sí? De hecho, muchas de estas bacterias producen gas, y nos ha tocado, ha habido pacientes que llegan, por ejemplo, con el escroto, ahora sí que la bolsa de piel donde están los testículos, pues del tamaño de un balón. Así me pasó a mí cuando yo dije, ¿qué me está pasando? Porque los testículos se me hicieron como pelotas, y dije, ¿qué está pasando? ¿No? Pero en esa etapa si uno se atiende rápido, se puede evitar el sufrimiento que yo pasé, por ejemplo, que fueron 3 meses que reventó la herida, que todo. Si en esa etapa, cuando está así inflamado los testículos, eso, ¿hay alguna forma de sacar la pus o de...? Sí, desde luego. El tratamiento... Tempranamente. El tratamiento tiene que ser con antibióticos, pero sobre todo quitar todo ese tejido desvitalizado, quitar todas las zonas que están gangrenadas, y obviamente si el médico de primer contacto hace su valoración clínica y puede en un momento dado sospechar que el paciente tiene o un absceso perianal o una gangrena de Fournier, y lo deriva a un especialista, pues a ese paciente le puede ir muy bien. Se considera, hay publicaciones que dicen que la mortalidad por la gangrena de Fournier puede llegar hasta el 70%, o sea, es muy alta. Y muchas veces nos toca conocer a los pacientes cuando ya están hospitalizados en una terapia intensiva, porque hasta eso puede llegar a una situación de estas. Pero como tú bien dices, en cualquier enfermedad, incluyendo esta, si se detecta a tiempo y el tratamiento... De mandar a un proctólogo, no un doctor normal puede atender esta enfermedad, ¿no? Lo ideal, y si hacemos, digamos, una evaluación clínica, sí. Derivar a proctología, yo es lo que digo, porque si un doctor quiere atender este caso y no sabe cómo atenderlo, pues va a ir de mal en peor la persona, ¿no? Sí, es algo que vemos frecuentemente. El médico, está bien que el médico atienda a un paciente, que lo vea como un médico de primer contacto, que haga su diagnóstico según lo que él está pensando y que le dé su tratamiento, ¿sí? Hasta ahí está todo bien. ¿Cuál es la situación que yo veo que no es la correcta? Es cuando el paciente regresa con el médico y en vez de haber notado una mejoría, el paciente no va bien, ¿sí? Y el médico, lo ideal sería que en ese momento dijera, ¿sabes qué? Hay que buscar una segunda opinión con alguien
que sea, que esté más habituado a ver casos de este tipo y que ya los haya tratado y que tenga buenos resultados, ¿sí? Un especialista. Pero a veces sí pasa de que llega el paciente, va con el médico, pues que ya lo conoce, que es su médico de primer contacto, y el médico empieza a dar su tratamiento y está bien. Pero si el paciente no evoluciona bien, en vez de pensar mandarlo con un especialista, cambia su tratamiento y ahí ya perdemos mucho tiempo, ¿sí? Digo, alguna vez me tocó, por ejemplo, en un hospital público, de repente me hablan para revisar a un paciente en urgencias y el paciente literal era una pelota de fútbol los testículos. Wow. Ese paciente, su historia fue que había llegado 2 días antes a urgencias, lo ve un médico, ve que no tiene gran cosa más que una inflamación y le da un antiinflamatorio, pero no le da antibióticos y tampoco pide una valoración por el especialista. Y agua, ¿verdad? Porque se les puede desbaratar los testículos. Sí, son está horrible, ¿no? ¿Viste el doctor que les enseñó las fotos? Son unas fotos muy fuertes, ¿no? Sí, son fotos muy dramáticas. Pero eso porque lo pueden evitar. Sí. De hecho, de eso se trata, pues, que la gente tome conciencia. No se automedique, no diga, ay, pues esto es una inflamación y yo me tomo unas pastillitas. Sí, exactamente. Fíjate, aquí me toca ver todas las semanas veo pacientes con abscesos perianales, que es algo muy parecido a la gangrena de Fournier, pero digamos en una tercera parte en cuanto a la gravedad. ¿Qué viene siendo? Como una espinilla gigante, ¿no? Como sí, le podemos llamar así. Un absceso es una acumulación de material purulento abajo de la piel, ¿sí? Pero igual. No es grave, pues. No, sí también puede ser grave, sí. A lo mejor es menos grave que la gangrena de Fournier, ¿sí? Que lleva este nombre gracias a un médico francés que la descubrió. Pues más que la descubrió, porque bueno, ya hay datos de que había gangrena de Fournier desde antes de Cristo, pero él fue el primer médico que evidenció 5 casos y por ahí del año de 1800 y 1838, una cosa por el estilo, y desde entonces así se le llama a estos pacientes que tienen este síndrome. Un síndrome en realidad no es una enfermedad, sino es como una serie de síntomas en común, y eso es a lo que se le llama síndrome. Entonces sí, yo veo aquí muchos pacientes con abscesos, que es algo muy parecido a una gangrena de Fournier, y el paciente pasa lo mismo, lo que acabas de comentar, el paciente no se atiende a tiempo, ¿sí? Se automedica, ¿sí? De plano viene a la consulta cuando de plano ya está. Es más, me ha tocado que el paciente al momento de la revisión, en ese momento truena el absceso, ¿sí? Sale pus, obviamente es una pus con un olor fétido, ¿sí? Y ese paciente se pudo haber evitado toda esa evolución, ese sufrimiento, esa es la palabra correcta, si cuando empiezan los primeros síntomas va con el médico. Inclusive también me ha tocado pacientes que han ido con el médico y lo mismo, el médico no se le ocurrió pensar en que puede ser un absceso. Todo lo que tiene que ver con la región anorrectal siempre lo relacionan con hemorroides, y si el paciente llega con un dolor en esa parte, le dan tratamiento para hemorroides, siendo que las hemorroides no duelen, ¿sí? Desde ahí empezamos mal. Las hemorroides pueden doler solamente que ya tengan una complicación, como puede ser una trombosis, pero en realidad las hemorroides no duelen. Entonces el paciente va con el médico porque trae cierto malestar ahí y el médico lo revisa, no ve nada, pero como tiene dolor, piensa que es una hemorroide y le da tratamiento para la hemorroide, pues ahí estamos perdiendo tiempo valioso. Y ahí también entra el sentido común. Si el paciente ve que ya va un día, 2 días y en vez de mejorar con el tratamiento, siente que está empeorando, pues lo que tiene que hacer es buscar, hablar con su mismo médico para ver qué opciones tiene, o buscar una segunda opinión si el resultado no le está siendo favorable. Entonces, yo creo que sí es una enfermedad muy frecuente. Fíjate, aquí se los muestro. Es una aplicación que me gusta mucho. Me han preguntado si esta enfermedad es contagiosa, ¿no? ¿Verdad? Que no es contagiosa.
No es contagiosa. Y se le da a niños, a niñas, a señoras, a cualquiera le puede pegar, ¿no? A cualquiera, exactamente. Todos estamos expuestos. Lo más frecuente es alrededor de los 50 años, pero hay casos desde niños chiquitos. Porque cuando me operaron tenía una persona a un lado que me había operado también de eso. Sí, hay pacientes que digamos que están en su infancia, en su adolescencia y pueden tener una situación de estas. ¿Sí? Entonces, no es contagiosa, como bien dices. Normalmente hay un factor desencadenante. A veces puede ser un golpe, es raro, pero sí hay casos eh, evidenciados que todo empezó por un golpe o dijimos por poner una zona urinaria en la vejiga, ¿sí? Pero si nos vamos a estadísticas, lo más frecuente es porque se tapa una glándula y por eso les quería enseñar esta pequeña animación, a ver si se alcanza a ver. Sí, no, sí, claro, sí, saber. Ahí empieza todo, ¿sí? Y yo le digo a los pacientes que es por mala suerte, ¿sí? A ver si se alcanza a ver ahí. Sí, ahorita empieza ahí. Yo puedo arreglarlo más para... Ahí donde está el ano, ¿sí? Hay una pequeña línea que se llama línea dentada y hay unos huequitos. Cuando en ese huequito se mete materia fecal, se infecta y la pus busca por dónde salir y entonces es ahí donde se forma un absceso, ¿sí? Ese es un absceso que puede ser desde un absceso chiquito hasta toda la nalga llena de pus, ¿sí? Normalmente este absceso lo más frecuente es que se evolucione hacia la piel, hacia afuera y drene o lo drenemos, ¿sí? Eso sería lo ideal, que el médico lo drenara porque tiene ventajas drenarlo en un sitio ideal porque muchos de estos pacientes van a quedar con una fístula. Fístula es un trayecto que inicia en el recto donde estaba esa glándula que se infectó y que camina hacia donde drenó, hacia donde tronó el absceso. O sea, queda como, me quedó a mí como un hoyito pequeño para por ahí salir. Estar drenando. Estar drenando la infección. Estar drenando la infección. Pero normalmente ese orificio tiene un conducto que se comunica con el sitio donde todo empezó, que normalmente es exactamente donde se divide el ano del recto. O sea que la persona que ya le dio la gangrena de Fournier, ya quedó esa fístula, ya no vuelve otra vez a formarse otra vez la gangrena de Fournier, porque por allá tiene ya una salida, ¿no? Tiene una salida, sí. Hay pacientes que sí se manifiestan, por ejemplo, como en el caso tuyo, que se manifiestan y queda ahí una herida por donde están drenando. ¿Sí? Pero hay pacientes inclusive que la gangrena es tan devastadora, esa es la palabra, que carcome todos los tejidos y destruye los tejidos. Entonces, es más, hay pacientes que ni siquiera tienen recto. Y esos pacientes tendrían que quedar con una colostomía, que es la bolsita esta que se deja ahí por fuera para que por ahí estén evacuando. Entonces, hay pacientes que pueden evolucionar, digamos, tienen un poquito de más recursos en cuanto a sus defensas, evolucionan mejor y no hace tantos estragos. O cuando la intervención es oportuna, es a tiempo, está bien hecha y al paciente le puede ir mejor. En el caso tuyo, creo que te fue bien. Al final, pues sí fue un proceso medio problemático, pero no destruyó tantos tejidos. Se autodelimitó, no siguió. Exactamente, afortunadamente. Me dijo un doctor ahí en el seguro, dice, yo no creo mucho en los milagros, pero lo que tú traes es un milagro. Fíjate que... Porque se te autodelimitó, se hizo una rueda y no salió de ahí, o sea, no siguió hacia los testículos, no siguió hacia el ano. Así es una rueda y por ahí se consolidó y se autolimitó. Sí, eso es una buena forma de explicarlo, ¿no? Realmente a veces vemos cosas que no podemos explicarlas científicamente, pero que así pasan y afortunadamente pues hace que el paciente le vaya mejor, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que estamos practicando, la gangrena de Fournier. ¿Cómo se trata? Pues lo que dijimos es con antibióticos, pero nada más con antibióticos, sino que hay que quitar la infección. Lo más importante es ir con un proctólogo, con su médico, ¿no? Porque no se automediquen ellos. Exactamente. Hay sitios que por su zona geográfica no hay proctólogos, ¿sí? Pero bueno, un cirujano general puede atender esto bastante bien, ¿sí?
Lo ideal es alguien que tiene mucho conocimiento de esta área quirúrgica, pues que es un proctólogo, pero si no, un cirujano general también puede resolver el También les problema. puede ayudar, También les puede ayudar exactamente. que no le sufran tanto, ¿verdad? Sí, hombre, pues es que la Pues verdad es son que meses sí, sí nos ha tocado para ver que pueda pacientes que cerrar hasta más de la 3 meses está ahí el proceso, que se tienen que estar haciendo curaciones porque la, la, la infección se corrió por muchos sitios, muchos lugares, por dentro. exactamente, y para que sane, pues sí puede pasar un buen tiempo. No se puede coser porque si coses tapas en la salida. No, de Pues hecho, tiene que ir cerrando poco a poco. sí, tiene que ir cerrando normal, Tienes que obviamente. tener mucha Higiene, cuidados, evitar que se esté contaminando el sitio y paciencia, ¿no? Que yo creo que mucha paciencia. esa Sí. parte es muy importante que el paciente debe de tener en cuenta. Obviamente, un paciente que está en esa etapa de recuperación, bueno, pues gracias a Dios la libró, por así decirlo, pues ahora lo que toca es ponerse las pilas para recuperarse lo más pronto posible y, y cuidarse, ¿no? Cuidarse, pero si podemos dejar una moraleja o un mensaje, pues precisamente es eso. Hay síntomas que mucha gente no los ubica, pero que si empiezan a ser muy intensos, pues es acudir con un médico. Y si en un momento dado tiene que ver con el área proctológica, pues lo ideal sería de una vez ir con un proctólogo. Sobre todo si empiezan a sentir, bueno, yo empecé a sentir muy duro por la parte de atrás de mi glúteo y después por abajo, y después si ven sus testículos que están en forma inflamados diferente, es lo normal. Eso Luego, no es luego normal. acudir al médico, ¿no? Claro, eso no es normal. Y ya con eso pues se evitan todo el sufrimiento. Claro. En las mujeres, por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta ellas? Se manifiesta igual, es más común en inflama hombres. ahí abajo también. Sí, el área genital también se inflama, todo lo que es la vulva se En inflama. los niños también se inflaman sus testiculitos. Así es. También a las niñas. Sí, es muy similar. La diferencia es que es más frecuente en hombres, pero sí nos ha tocado ver por ahí mujeres también que desarrollan la gangrena. La cuestión, digo, así lo veo yo, es que las mujeres se la piensan menos para atenderse, ¿sí? Y a lo mejor llegan en etapas más tempranas. Hay pudor, hay desconocimiento, hay miedo, hay pena, pero sí en general yo veo que los hombres se tardan un poquito más en acudir a este tipo de revisiones. Es como por ejemplo lo de la próstata, ¿no? Todos tienen miedo porque, ay, que me van a... me voy a hacer acá, que no sé cuánto, o sea, todos como hombres nos da, como dice, pena, pudor, nos da, no voy a ser joto, no voy a ser gay. Sí, imagínate. Pero no, pues nada de eso, ¿no? No tiene nada que ver. Nada que ver. Si no se atiende pronto, ¿qué pasa a una persona que no se atiende de su... Algo que se pudo haber remediado en un día y el paciente puede ir rápido a su casa atendiéndolo un día y yendo a su casa el siguiente día, pues se puede convertir en un cuadro clínico que un paciente pueda llegar a estar hasta un mes en terapia intensiva. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces todo a tiempo hace que el paciente tenga una buena evolución y le va bien. Hasta el cáncer. Yo soy partidario que yo le digo a los pacientes, si el paciente acude a su revisión cuando empiezan los síntomas, no cuando empieza el cáncer, porque a lo mejor el cáncer ya tiene un año o más, pero a los primeros síntomas el paciente acude a su revisión, normalmente le va muy bien, ¿sí? Pero si ese paciente igual por pena, por miedo, por desconocimiento, por... ¿Qué van a decir? Ajá, exactamente, deja pasar el tiempo es muy valioso, ya no lo podemos recuperar. En ocasiones, hablando del cáncer, por ejemplo, si en un mes el tumor está así, al siguiente mes el tumor ya está así, porque su crecimiento es exponencial. Entonces, si el paciente acude a tiempo, le va bien. Inclusive, hasta cosas tan sencillas como unas hemorroides. Si el paciente, cuando empieza con sus primeros síntomas, acude a su revisión, pues el tratamiento puede ser con medicamentos tomados, con algún ungüento, ¿sí? Y normalmente se controla el problema y se resuelve. Pero igual, si el paciente deja pasar tiempo porque le da pena, porque le da miedo, y ya va con el médico cuando de plano los síntomas ya son tan intensos que no soporta más, pues ya llega en una etapa donde el tratamiento ya no va a ser con pastillitas, sino que va a requerir de algo más efectivo, ¿no? Más intenso el tratamiento, pues, para poder resolver el problema. Entonces sí, la moraleja sería esa, tratar
rápidamente de acudir al médico y pues eso sería todo. Mira, el doctor nos va a dar ahorita sus datos. Aquí está en Guadalajara, Jalisco. Por si se quieren atender, aquí está, con mucho gusto los atiende. Es muy buen proctólogo, te lo recomiendo. Nos gustaría que nos diera sus datos para alguna persona interesada. Igual mencione que vieron mi video para que el doctor les haga un descuentito. Sí, ¿Gusta claro. pasarle sus datos? La por verdad favor, es que doctor? estamos en todo el afán y el interés de poder ayudar a todas las gentes que podamos ayudar. Y nuestro teléfono es un celular, es el 33 1600 20 42. Ahí los atendemos, ¿sí? Ahí pueden preguntar, pueden sacar cita. La mayoría de pacientes, si no es que todos, cuando vienen a la consulta, pues gracias a Dios se sienten muy tranquilos, se sienten no agredidos, es algo muy, muy profesional y se van muy contentos porque nada que ver con lo que se habían imaginado, ¿sí? La revisión no duele, todo lo hacemos muy profesional. Síguele la mano, tiene manos chiquitas, para que Dios, no se asuste. Dios dijo, este niño va a ser proctólogo. Porque hay unos proctólogos que tienen sus manotas, Sí, tienen manos no, pequeñas. realmente en ocasiones, Es broma, ¿no? fíjate, la revisión es nada más de ver, ¿sí? En muchas ocasiones nada más vemos y sabemos qué es lo que está pasando. Y le decimos al paciente, listo, ya terminó la revisión. Ya terminó, ¿sí? Entonces, en ocasiones se puede resolver los problemas muy fácil haciéndolo a ti. Esa es la moraleja. ¿Algún mail, doctor, que les pueda pasar para que le escriban un mail? O... Sí, hay un correo electrónico que es Alberto Carvajal, con B chica, Alberto Carvajal Procto, @gmail.com. Ese es su correo. mi correo. ¿Y el domicilio aquí donde está el edificio donde usted tiene su... Aquí estamos en el complejo médico Monraz, estamos en contraesquina del Hospital Ángeles del Carmen. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a usted, ¿no? Porque pues, esto les va a ayudar a mucha gente, porque me he metido a checar en videos así de... Hay mucha desinformación. Mucha desinformación y muchas cosas que ni al caso, ¿no? Y esto, si le puede ayudar a alguien, a alguna persona que esté mal, que tenga problemas. Si con este video que tú haces y que ayudas a las personas, con una persona que le podamos ayudar, ya con eso es un gran logro. Muy bien, doctor. Pues esperemos que pronto esta pandemia pase. Hay que poner nuestro cubrebocas. Ahorita nos lo quitamos para poder platicar, porque si no, no se oye bien, ¿verdad? Pues, como siempre, su amigo Kiki les manda un saludo, un abrazote, y mi amigo el doctor. Muchas gracias. Pues nos vemos y qué bueno que estén ya informados y que les sirva este video a mucha gente que no sabe qué es la gangrena de Fournier. Y si tienen algún problema de proctología, pues aquí está nuestro amigo el doctor. Gracias. Nos vemos. Bye, bye.